danzaré y me gozaré delante de mi Rey. Como hizo María con el tamboril, lo aplaudiré y cantaré. Se va a juzgar a través de la palabra de Dios. Amén. Empecemos, ¿verdad? Del diccionario de la Real Academia Española, ¿qué es un aspecto? Un aspecto es un elemento, es una faceta o matiz de algo. Fíjese que a mí me llamó la atención esta palabra, matiz. Ya miren mi regalo nuevo, que estoy contento, ¿verdad? Me llamó la atención esta palabra, matiz. Entonces dije, la voy a ir a buscar al diccionario, ¿verdad? Y aquí está, matiz es un rasgo poco perceptible, pero lo que me llamó la atención es que dice que da a algo un carácter determinado. Entonces, para que entendamos, como estamos hablando de los aspectos de la obediencia, quiere decir de que nos habla de carácter. Ah, sí, pastor, mira que yo tengo un carácter. No, ese carácter no lo queremos, ni lo quiero ver, ni lo quiero conocer. Y lo reprendemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? No. ¿Qué tipo de matiz? Entonces, ¿qué tipo de carácter es el que necesitamos? Para ser obediente se necesita ser de carácter. Pero ya le dije, ese carácter bravo, así que muerde, no. Sino que necesitamos de ser de carácter. ¿Por qué? No cualquiera es obediente. La mayoría son desobedientes. Uy, pastor, viene bravo, le dieron chile en su casa. No, hoy no me dieron nada. Mi suegra me está tratando de rematar. Se necesita ser de carácter entonces para poder ser obedientes. Ok, vámonos directamente. Antes de empezar a hablar de la obediencia, le tengo que hablar de la desobediencia, aunque sea unos pincelacitos, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos de entender es que Dios abomina la desobediencia. Dicho en palabras que entendamos que sean fáciles, Dios detesta la desobediencia. Dios no puede ver a los desobedientes. Si algo enoja, si algo enfada al Señor, son los desobedientes. Ay, pastor. Por eso le digo, yo le pregunté, ¿es usted obediente? Usted y yo nos vamos a marcar acá. Bueno, yo ya me marqué. Pero usted tiene que marcarse ahora para saber si es o no obediente delante de Dios. Oh, sí, pastor, yo a Dios lo obedezco en todo. ¿Y a tus papás? ¿Obedeces a tus papás? ¿Casadas obedecen a sus maridos? Aleluya, solo dos así, pero como que les dijeron al final iban a dar doble tostada, ¿verdad? ¿Casados obedecen al Señor? Ay, Dios mío. Como que les faltó mosh en la mañana. Dios abomina la desobediencia. Mire qué severo es el Señor con los desobedientes. Mire, a mí yo paso por alto muchas cosas, pero la desobediencia, eso sí me enoja, fíjese. Cuando hay alguien que es desobediente y que no obedece, le hablaré una o dos veces. Si después de esas dos veces no quiere, bueno, ya entendí que es desobediente. Uy, pastor, ¿acaso usted nunca fue desobediente con su mamá? Pues aquí tengo hasta testigos.
No, yo no era desobediente. Si a mí mi papá me decía, anda a hacer esto, en el momentito lo iba a hacer. Mi mamá me decía, no. Ok, mamá, está bien, es no. Aunque yo tuviera ganas, aunque yo quisiera hacerlo, mi mamá me decía, no, no. Ella con bigotón, así, puro Shaolin, un bigotón hasta aquí. Mi esposa me tuvo que llegar a rescatar así de una vez casi, ¿verdad? Mi suegra le dijo, mira, anda a rescatar a ese muchacho tan guapo, mira, anda a rescatarlo, le digo. Entonces, a mí a veces el Señor me prueba con la desobediencia. Me prueba mi carácter. Entonces, entendamos entonces, antes de empezar, porque vamos a hablar de los aspectos de la obediencia. ¿Cuáles son los aspectos de la obediencia? Pero antes de empezar eso, Dios abomina la desobediencia. Primera de Samuel 15:23 dice, porque la rebelión, mire cómo lo compara, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué severidad, qué severo el Señor con Saúl. Fue desobediente. Le dijeron que no hiciera las cosas y hizo lo que no tenía que hacer. Le cayó el Señor. La ira de Jehová le cayó. Uy, pastor, tanto así. Espérese, ahorita lo vamos a ver con la Biblia. Entonces, fíjese que aquí utiliza varias palabras. Por ejemplo, la rebelión es como la adivinación. Los rebeldes, ¿verdad? ¿Conoce usted algún rebelde? Los que son rebeldes, los que van en contra de lo que se les dice siempre y no tienen cuidado. Le dicen, miren, no haga esto. Le dicen, miren, no haga esto otro. Le dije, los miércoles no lo hagan y lo siguen haciendo. La rebeldía es como un pecado de adivinación. O sea que el rebelde viene parando como un brujo, como un hechicero. Solo por ser rebelde. Ahora, dice, y la desobediencia como iniquidad. Usted sabe que la iniquidad es el estado más involutivo del pecado. El más involutivo, el más bajo de todos. Entonces dice ahí, la desobediencia es como la iniquidad. Fíjese que la iniquidad, hay tres aspectos. Está el pecado, la transgresión y la iniquidad. Y cada una toca diferentes partes de nosotros, de nuestro ser integral. La iniquidad toca el espíritu nuestro. Por eso es de que David decía, Señor, crea un espíritu recto dentro de mí. Había sido tocado por la iniquidad, pero no porque solo la iniquidad lo haya ido a torcer, no, por ser desobediente, por ser rebelde. Entonces cuando usted y yo estamos dándole a la desobediencia, nos convertimos en inicuos, pero en brujos también, en hechiceros, porque mire cómo lo compara. ¿Por qué los pone igual? ¿Por qué los compara? Si no hubiera dicho solo la desobediencia, pero ahí dice que la rebelión es adivinación, la desobediencia, iniquidad e idolatría. Ahora, fíjese bien que, ¿con qué otra, a ver, ayúdeme, con qué otra expresión la Biblia habla acerca de la idolatría? ¿Se recuerda? ¿Qué otra expresión utiliza la Biblia? Porque el Señor es severo con la idolatría también. Pero ¿a qué le llama el Señor idolatría en la Biblia? Cuando se van con otros dioses, ¿verdad? Y les llama, ¿cómo les dijo el Señor? ¿Cómo le dijo el Señor a Israel? Porque se fueron detrás de otros dioses. Adúlteros, fornicarios. Se prostituyeron, dice, detrás de esos dioses. Qué severo es el Señor. ¿Cómo mira Él entonces la desobediencia como prostitución, como adulterio? La cosa se pone bien seria. Entonces, por eso, iglesia, dígale a su hermano que tiene a la par, no seas desobediente, dígale.
Obedézcame y dígale, no seas desobediente. Bueno, ¿qué más? Fíjese que la palabra, por ejemplo, esta palabra, mire, le puse el ojo a esta palabra, desechado. Se la voy a poner acá. Porque dije yo, por desobediente el Señor lo desechó. Entonces tenemos que investigar lo que significa la palabra desechar. Y desechar significa estas 12 cosas, pero mire, por eso les decía yo que Dios abomina al desobediente, la desobediencia. ¿Y algún día lo vamos a poder hacer aquí así? Aquí así. Entonces, Dios abomina. La palabra desechar es abominar. O sea que el Señor dijo, no, el Señor, y Él es todo amor, pero está abominando algo. Yo le he enseñado, bueno, no, se lo he dicho, estoy preparando un tema que se llama las cosas que Dios odia. Uy, pastor, ¿Dios puede odiar algo? Espérese, ya se va a dar cuenta en la Biblia, dice un montón de cosas que Dios odia. Pero también dice, mire, aborrecer, despreciar, echar fuera, tener en poco. Entonces aquí, esto es a raíz de la desobediencia. Mire, hasta le voy a poner una cara triste, ¿verdad? Por desobediente. La desobediencia hace que sea uno echado de la presencia de Dios. ¿Acaso no dice la carta a los romanos que nosotros estábamos destituidos de la presencia de Dios? ¿Pero por qué razón? ¿Alguien me puede decir por qué razón estábamos destituidos de la presencia de Dios? ¿Por qué? Por el pecado, y el pecado es igual a la desobediencia. Fuimos destituidos, pero Cristo Jesús nos acercó a Él cuando obedecimos a su llamado y lo recibimos en nuestro corazón. Es que mire, tengo que hablarle de la desobediencia un poco para después decirle cómo aprender a ser obedientes. Ok, vamos un poquito más adelante. Ay, qué barbaridad ese reloj que me tienen ahí. Mira, es que me encanta ese reloj. Me gusta, no me encanta, me gusta. Los desobedientes son influenciados por espíritus y demonios. Uy, pastor, ¿qué me quiere decir? No, yo no le quiero decir nada, yo solo le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Mire cómo dice la Escritura, Efesios capítulo 2 y verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. La corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire qué interesantísimo este verso. Quiere decir de que aquel que constantemente está siendo desobediente es porque está influenciado por espíritus o demonios. Claro, los casos más severos es porque están poseídos por demonios. Aunque los miremos bien bonitos y bien arregladitos, pero a veces ahí están endemoniados. O están influenciados por demonios, y por eso es de que no pueden ser obedientes, están atados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que toca que hacer? Romper toda amarra, quebrar todo yugo. Dice que la unción del Espíritu Santo apudre los yugos, y entonces deja ir libre a los cautivos. Se rompen las amarras, y de repente la persona aquella que era desobedientísima, el gadareno, ¿verdad? Usted sabe que lo amarraban con lazos, le ponían cadenas, las rompía. Dice que él se pegaba con las piedras, se sajaba con los cuchillos y andaba abullando en los cementerios. Le decían el dulce aullador del cementerio, le decían. Ahí andaba él, todo desobediente, el pobre, ¿verdad? Cuando conoció la gracia, cuando un día se le manifestó la gracia en el Señor Jesucristo, usted sabe que ese hombre fue liberado. Pero mire, estaba tan dañado que él no fue él el que habló, sino que fue los que estaban adentro. ¿Se recuerda cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Y por qué se llamaba legión? Porque eran muchos. Mire, una legión romana, según los estudiosos, ¿verdad? Según los diccionarios, usted los puede ir a buscar, ¿verdad?
habían dos tipos de legiones, la legión romana y otro tipo de legión romana, pero que tenía un grado más. Eran de 8,000 a 10,000 soldados, la legión. ¿Qué le parece? La Biblia no dice cuántos demonios tenía el hombre, lo que dice es que era una legión. Pero si usted va y estudia el ejército romano, se puede dar cuenta entonces que podían haber sido de entre 8 a 10,000 soldados. Entonces, pongamos el ejemplo de 8 a 10,000 demonios dentro del Gadareno. Y cuando él es liberado, mire, él se volvió el hombre más manso, sentado a la par del Señor. Señor, quiero ir contigo, déjame ir contigo, por favor. Antes que iba a andar queriendo buscar de Dios, buscar al Señor, no, se le fue y se le enfrentó. Pero cuando cambió, por eso mire, el desobediente puede estar siendo influenciado por espíritus y por demonios. Por eso cuando haya alguien que sea desobediente, hay que levantar una campaña de oración y de intercesión. Hay que empezar a orar y a romper y a desatar en el nombre de Jesús. Y en los casos más severos, liberar en el nombre de Cristo Jesús. Pero entonces, aquí utiliza algo que me llama muchísimo la atención. Aquí se lo voy a poner, miren. Y es esto, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Usted sabe que el príncipe de la potestad del aire es Satanás, que el Señor lo reprende. En los aires, en el antiguo pacto, ¿verdad? O en el Antiguo Testamento menciona al Señor de los aires o al Señor de las moscas. Belcebú, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, en los aires. Por eso, iglesia, nosotros debemos de limpiar los aires en el nombre de Jesús donde estamos, donde usted se mueve, porque sobre usted está la unción. Cuando usted entra a un lugar, el ambiente se limpia, pero tiene usted que estarle pidiendo al Señor discernimiento y estarse cubriendo con la sangre de Cristo, de saber por dónde va, y si el Espíritu le dice, sí ve, sí anda, vaya, y si no le dice, no vaya. Ok, pero entonces dice aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, fíjense, que ahora opera en los hijos. Oh, esta palabra me sorprendió. Mire, exclamation points. Hijos de desobediencia. Entonces, aquí hay algo impresionante. Me voy a regresar aquí. Aquí hay algo impresionante entonces. Hay dos clases de hijos, por lo menos en este estudio que le estoy dando. Hijos de la desobediencia, hijos de la obediencia. ¿De cuál quiere ser usted? O le pregunto mejor, ¿de cuál es usted? Ahorita lo vamos a comprobar. Mire, es que hoy tengo tiempal, qué bueno. Mire cómo dice, los desobedientes no tienen ni tendrán reposo. Qué difícil esto, porque cuando hay alguien que está siendo influenciado por espíritus o por demonios hacia la desobediencia, no tiene paz en el corazón. Lo primero que se le manifiesta es que, mire, anda como tigre enjaulado con hambre, ¿verdad? Mire, Hebreos 3:18 dice, y a quienes juró, hablando Dios, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Los desobedientes no tienen paz, los desobedientes no entran en el reposo, no entran en el descanso de Dios. Aunque estén dormidos, sueñan que están caminando y caminan y caminan y se levantan cansados. ¿Por qué? Porque son desobedientes. Ahora, vamos a empezar a ver, ahorita todavía no los hemos visto, vamos a ver los aspectos de la desobediencia, de la obediencia, para saber si nosotros los tenemos y si no, hay que procurarlos. Dígale a su hermano, procuremos ser obedientes. Ya le dijo que no sea desobediente, ahora procuremos ser obedientes. Mire, los desobedientes al final de todo atraen la ira de Dios. Aquel que es desobediente, mire, Dios lo tiene en la mira. Mire, y le pregunto, ¿la ira de Dios qué es lo que va a hacer al final? Ayúdeme, ¿qué es lo que va a hacer la ira de Dios, la ira de Jehová? A ver, no sea tímido, ayúdeme. ¿Cómo? Un castigo, va a destruir todo.
Dice que la ira de Dios está puesta para destruirlo todo, excepto a los que fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús. Pero que somos obedientes. Porque la ira de Dios, el día de la ira de Dios, ¿cuál es? Tal vez se la pongo más fácil así, ¿verdad? ¿Cuál es el día de la ira de Dios? ¿Cuál? El juicio. Sí, pero un poquito antes. ¿Cuál es el día de la ira de Dios? Ajá, ¿cuál es? El día de la ira del Señor, ¿cuál es? Cabal, a la segunda venida de Cristo. La tribulación y la gran tribulación. Para los desobedientes está puesta el día de la ira. No para aniquilarlos por completos o destruirlos por completos, sino para que sean purificados, limpiados y emblanquecidos. ¿Dónde? En la tribulación y en la gran tribulación. Van a salir blanquitos, bien planchaditos, sin arruga, mire, y alabando al Señor. Pero yo no quiero ir a la ira de Dios. ¿Cuántos quieren ir a la ira de Dios? Entonces tenemos que escapar. Tenemos que ver si somos obedientes o desobedientes. ¿Hijos de qué somos? ¿De la desobediencia o de la obediencia? Ah, sí, es que yo de 20 que hago en el día, 18 soy desobediente. Entonces es desobediente. No que porque hizo una obediencita así, ya, no, es que obediente. No, la obediencia es todos los días. La obediencia es a cada rato, todos los días. Mire, el obediente, ¿cómo hago para decirle esto? Pero le estoy hablando espiritualmente. El obediente no se maneja solo. El obediente siempre hay el Espíritu Santo que le está diciendo, no, sí, no digas esto, di esto, deja de estar pensando esto. No vayas a decirlo, quédate callado. Así tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Que se vuelva la comunión con el Espíritu de Dios un estilo de vida de cada uno de nosotros. Porque a veces muchos escogen la desobediencia y terminan siendo hijos de la desobediencia. Entonces van a ir hacia el día de la ira de Dios. Ok, vamos más adelante. Colosenses 3:6 dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Mire, aquí otra vez lo repite, mire. Hijos de la desobediencia. Entonces, aquí estamos todos en esta encrucijada, en este camino. Como le decía al principio, hay dos clases de hijos entonces. El primero es el hijos de la desobediencia, hijos de la obediencia. Se lo puse aquí en el lado izquierdo, ¿verdad? Porque él está viendo hacia allá. Entonces, hacia la izquierda están los desobedientes y a la derecha los obedientes. Porque las ovejas están hacia la derecha y las cabritas hacia la izquierda. ¿Cómo así, pastor? Otro día le voy a explicar. Pero entonces, debemos nosotros de procurar no estar acá, no tomar este camino, sino irnos y escoger el camino de la obediencia. Ahora, ¿será fácil ser obediente, iglesia? ¿Es fácil ser obediente? No, ¿verdad? Y desobediente es bien fácil ser. Por favor, haga esto. No. Por favor, le dije, venga a las 3 y viene a las 5. Le dijeron, levántate temprano, voy a pasar por ti. Mira, te levantaste temprano, voy a pasar por ti como a las 6 de la mañana. A las 10 de la mañana se va despertando. Dijeron, haz tu tarea, porque si no te va a costar después. Haz tu tarea. Desde que llegues a tu casa, haz tu tarea y después comes. Porque a veces por comer pierden tiempo. ¿No? Haz tu tarea y después comes. No, y se puso a jugar y a platicar con los amigos, a facebookear. Y cuando de repente ya le llegó la hora de dormirse y al día siguiente la tarea, ¿cómo? Ay, ¿verdad? Ejemplos clásicos. Antes de hablar de la obediencia, tengo que hablarle de los principios bíblicos. Fíjese cómo estamos viendo, antes de empezar vimos la desobediencia, lo que significa los aspectos, y ahora quiero que veamos algunos. Hay muchos, pero yo solo le puse algunos, solo con el micrófono, nada más, con el micrófono. Solo ahí con el micrófono para que el hermano pueda hablar. Entonces, es bien importante
que nosotros como hijos de Dios aprendamos a ser obedientes, obedientes. Entonces, el primer principio bíblico que tengo acá es que al obediente se prueba. Diga, a los obedientes se prueban. ¿Ve cómo dice este verso? Según de Corintios capítulo 2 y verso número 9. Pues también con este fin os escribí, para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. Esta palabra aquí, en todo. Esto me habla a mí del 100%. No ser obedientes a medias, ¿verdad? Sí, 10%, soy 10% obediente. No. Entonces, al obediente, ¿cuántos son obedientes? Levanten, ¿cuántos de verdad que levanten su mano? Quiero ver cuántos son obedientes. Mire, los van a probar. Lo van a probar a ver si es obediente. Cuando le digan, amor, quiero que me hagas esto así, así, así y así, y así quiero que me lo hagas. No así, ¿verdad? Entonces le están probando la obediencia. O cuando su esposa le diga, amor, mira, quiero que me traigas esto, esto, esto y esto. Y él le dice, mira, yo voy a traer lo que a mí se me dé la gana traer. No me estés diciendo, porque aquí mando yo. No, hay que ser obedientes. Pero usted quería decir algo, hermano Sergito. Dice Romanos 5:19. Ajá. Pues a la manera que por la desobediencia de un solo hombre fueron muchos constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo serán muchos constituidos justos. Amén. Sí, mire qué precioso, ¿verdad? Por culpa de un desobediente, Adán, todos vinieron en pecado, pero por la obediencia de uno. Aquí, mire, a mí me llama la atención porque, bueno, en Adán es fácil decir, solo habían, pensemos solo dos, ¿verdad? No nos metamos en tantos detalles, dos, Adán y Eva. Y uno fue desobediente, aunque dice la Biblia que quien desobedeció fue la mujer. Y la mujer desobediente después fue y le llevó a Adán. Por compasivo él comió del fruto y ni modo a él. Para eso, bueno, eso podemos platicar, podemos platicar después. Pero con el Señor habían pasado generaciones, miles de personas, hombres, ni uno obediente que diera la talla para poder ocupar el lugar del Cordero Pascual, el lugar del Cordero del Sacrificio. No hubo nadie. Miles de años tuvieron que pasar. Y desde hace 2000 años no ha habido nadie. Solo Él, se llama Jesús. Por la obediencia de Él, usted y yo fuimos justificados, llamados justos, dice la Biblia. Aleluya. Entonces vea aquí este pasaje es interesante, el que estamos viendo en 2 Corintios 2:9, porque dice, nos van a probar si somos obedientes. Mira, le dice el esposo, aquel gamonal a usted, ¿verdad? Mi amor, mira, te voy a dar, ¿me pediste 100? 100 me pediste, ok, te voy a dar 50, le dijo. Mira, te iba a dar 50, pero toma 40. Gastás 30 y me traes 20 de vuelto. Grande, qué malo, ¿verdad? Pongamos que le diga, mira, amor, mira, aquí está. Procura estirarlo, lo más que podás. Y desobediente va a ser con sus aquí para hacerse las pestañas así. Y cuando llega el esposo, mi amor, ¿y los frijolitos? Mire, el Señor por amor y por su gracia nos ha pasado por alto tantas desobediencias por su amor y su gracia, pero no caigamos en la desobediencia nosotros. Entonces el principio bíblico es, Dios siempre va a probar al obediente. Al desobediente ya sabe que es desobediente, a ese le vienen pruebas, pero en cambio el Señor prueba al que es obediente. ¿Por qué? Porque lo quiere bendecir más. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Abraham, dame a tu único hijo. Dame a tu hijo. Claro, Señor.
Ismael, vení, aquí está. No, 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 Abraham, tu único hijo. Mire cómo el Señor, por eso es que a veces yo le he preguntado, ¿el Señor hará acepción de personas? Él dijo, no, no, tu único hijo. Y tenía dos. Ismael e Isaac, ¿verdad? No, 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 tu único hijo. Él solo miraba a uno, que era el de la promesa. ¿Qué culpa tenía el otro, verdad? Por la desobediencia de su papá. Pero bueno, le dijo, dame a tu único hijo. Y dice que él se preparó, camino de 3 días, ¿verdad? Para subir al monte. Esos 3 días, mire, los 3 días significan los 3 días que el Señor Jesús estuvo muerto. Entonces, en la figura de Abraham con Isaac vemos el sufrimiento del padre por la muerte de su hijo. Porque ¿cómo habrá ido Abraham con su hijo diciendo, lo voy a ir a matar? Papi, ¿a dónde vamos? Papito lindo. Le decía, ¿a dónde vamos? Mi papito tan lindo que te miras con ese cuchillito aquí, qué bonito se te mira ese cuchillito. ¿Cómo habrá ido Abraham? Ay, mire, déjeme que, esto es lo que yo pienso, no está escrito en la Biblia, pero yo creo que en esos 3 días Abraham ya había matado a Isaac aquí, en su corazón. Lo tuvo que, porque de lo contrario no lo hubiera podido matar arriba. Lo tuvo que sacar de su corazón y matarlo aquí en su corazón, en su mente, su propio hijo. Y ya cuando estaba arriba, mire, no titubeó. Por eso en la obediencia no se titubea. Los que titubean en la obediencia son desobedientes. Abraham viene, levanta y tuvo que llegar el ángel a pararlo. Le agarró la mano. No lo mates. Ya vimos que temes a Jehová. Oh, mire cuál es la característica de la obediencia entonces. El temor de Jehová. Ahora, por eso le digo, mire, es que era ilógico lo que el Señor le estaba pidiendo. Porque Dios le había hecho la promesa, te voy a multiplicar en gran manera, tus hijos heredarán la tierra, cuenta las estrellas del cielo, si puedes contarlas, así será tu descendencia. Y le estaba diciendo que matara a su hijo. Era ilógico, pero entonces, aquí es donde quiero dejarle esto. En la obediencia no se debe utilizar el razonamiento. Señor, pero perdóname, pero yo te voy a obedecer, pero si lo mato ya no, ¿cómo voy a tener más hijos? Ya no puedo. Sara ya mira cómo está. No usemos nuestro razonamiento en la obediencia. Cuando usted Dios le diga algo, que haga algo, hágalo. No lo razone. Señor, pero ¿y por qué lo voy a hacer? Mire, yo le he contado este testimonio. Mire, cuando no se tiene que razonar las cosas. Cuando el Señor le dice, ve y haz algo, hágalo. Yo ya le conté esto y se lo voy a contar rapidísimo. Yo me invitaron a predicar a un lugar y salí de noche tipo 12. Y cuando yo pasé estaba una persona así en un poste oscuro y alumbrado solo por la luz. Fui, le hablé, le presenté el evangelio de Jesucristo y cuando le estaba hablando del Señor y mencioné el nombre de Jesús, se le manifestó un demonio. Y se le torcieron los ojos y empezó a gruñir y se me tiró, me dijo, te voy a matar, y se me tiró encima. Yo a las 12 de la noche, aquella, mire, ni grillos sonaron, creo, todos estaban viendo así, comiendo poporones, viendo lo que estaba pasando. Cuando se me tiró él encima para pegarme, yo me dije, me cubro con la sangre de Cristo. No me podía mover. Yo quería moverme y no podía. Y él se retrocedió y me dijo, no puedo porque esa luz te rodea, me dice. Pero te quiero matar. Y así me gruñía. Hermano, y yo, Señor, yo queriéndome mover y no podía. Yo decía, ¿cuál luz? Yo no miro nada. Decía yo, pero qué bueno, el Señor me está protegiendo. Cuando en eso siento que me agarran de mi brazo derecho de aquí. ¡Pum! Y me sacan. Y cuando vamos caminando, un hermano de la iglesia, véngase, me dijo, ese lo quiere matar.
vámonos. Y me sacó, véngase, en el nombre de Jesús, vámonos. El Señor me despertó a las 12 y me dijo, ve a tal lugar porque mi hijo está teniendo problemas. Qué obediente el hermano. Le hubieran dado un premio por obediente y a mí un chevetazo por imprudente. Ay, pero aprendí. Dije, oh, Señor, no me pasa 2 veces. Solo si el Señor me manda, voy. Imagínense, pero a lo que voy yo es la obediencia del hermano. Él tranquilo, dormido, ya quizás desde las 8 estaba bien dormidito. Y lo estaban así haciendo en el Moisés, bien dormidito. Y el Señor lo despierta, levántate y ve a tal dirección, a tal lugar. Porque ahí está mi hijo que necesita ayuda. Y porque eso Él me lo dijo. Yo le aseguro que a usted el Señor le ha hablado así también. Mira, ve a tal lugar y hazlo. Y cuando usted lo hace, el Señor se mueve de una manera poderosa. Aunque solo un amén, así allá a la distancia, ¿verdad? Entonces, a los obedientes los van a probar siempre, iglesia, siempre los van a probar. ¿Qué otro principio bíblico? El obedecer siempre es mejor. Es mejor que un sacrificio. Usted ya sabe este verso, 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí, mire, aquí habla de obedecer y de prestar atención. No podemos obedecer si no estamos prestando atención. Porque de repente el Señor le está diciendo, hija, mira esto, y usted está hablando con alguien más o facebookeando, ¿verdad? Y no le está poniendo atención al Señor. Le aseguro que ya no le va a volver a hablar. Cuando el Señor le hable, diga, dime Señor, habla, yo te escucho. Quiere decir, te voy a poner atención. ¿Sabe por qué a veces fracasamos en las cosas? Porque no le ponemos atención a la voz de Dios. Y aquí dice, mire, dice aquí, a la voz del Señor. Pastor, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Puede ser que tal vez algunos aquí hemos escuchado la voz de Dios, pero no todos. Pero yo le pregunto, ¿cómo será la voz de Dios? Piense un poco. ¿Cómo será la voz del Señor? Bueno, la Biblia menciona, es como un estruendo, como el murmullo de las aguas, como un terremoto. Así es la voz de Dios. Y se oían los truenos y los relámpagos, ¿verdad? Usted sabe que cuando el Señor Jesús fue bautizado y salió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él y se oyó una voz, dice, que dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Pero la gente solo escuchó los truenos y relámpagos y dijeron, nosotros oímos truenos. O sea que no todos entienden la voz de Dios. Y la voz de Dios entonces se entiende solo por aquellos que son obedientes. Ahora, mire, ¿por qué le pregunto yo? Le estoy diciendo, tal vez usted nunca ha escuchado la voz de Dios. Pero ¿acaso no Samuel? Cuando Dios le dijo, Samuel, ¿a dónde fue Samuel? Cuando Dios le llamaba a Samuel, cuando fue niño, ¿a dónde fue? ¿Con quién? ¿Y Elí qué era? El sacerdote. Mire qué interesante entonces, que la voz de Dios era igual a la voz de Elí. Y se confundió, hasta que entendió Elí, ¿verdad? Y dijo, es Dios el que le está hablando. Pero cuando escuches la voz otra vez, le vas a decir, habla Señor que tu siervo oye. Pero ¿qué le quiero dar a entender? Ustedes dicen, yo no escucho la voz de Dios, pero si tiene un sacerdote aquí que le está hablando. Aunque un amén así me grabado, teníamos allá a la distancia. La voz de su pastor es como la voz de Dios. Aunque no lo crea. Pero cuando el pastor le dice algo de parte de Dios, es como que Dios se lo está diciendo. Esa es la voz de Dios.
En otras oportunidades Dios le va a hablar directamente a usted y quizás audiblemente va a escuchar la voz del Señor. Pero en la mayoría de veces Dios le va a hablar a su corazón o a través del sacerdote que Dios ha puesto. Entonces no diga, nunca he escuchado la voz de Dios. No, lo que ha pasado es que no ha obedecido la voz de su pastor a veces. Y era Dios el que le estaba hablando. Entonces, ese es un principio bíblico. Pero fíjese que aquí lo interesante de este verso, lo interesantísimo es de que estamos hablando, aquí era en el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, todo tenía que ser a través de un sacrificio, de un derramamiento de sangre. Todo tenía que hacerse así en el Antiguo Pacto. Así se tenía que hacer. Pero aún en el Antiguo Pacto, el Señor está diciendo, los sacrificios yo ya no los quiero, mejor sea obediente. Quiere decir de que a veces hay algunos que se quieren acercar a Dios a través de religión, de humanismo. Y ni la religión ni el humanismo. El humanismo es, aquellos que no conocen a Dios, el humanismo es querer justificarse uno mismo sin la necesidad de Dios. Y el religioso es aquel que cree que por lo que hace se merece el cielo. Ninguno de los dos está bueno. Yo le he enseñado, pero se lo tengo que volver a decir. La palabra religión en griego es deisdemonía, que significa adoración a los demonios. Por eso cuando usted diga, ¿qué religión tiene? No, yo no tengo religión, yo soy cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo del agua y del Espíritu, diga. Y estoy lleno del Espíritu Santo, hablo en lenguas, diga. Y si no, digo, ya pronto las voy a hablar. Entonces, entendamos aquí que aunque era en el Antiguo Pacto, Dios dijo, no quiero sacrificios, mejor aprende a ser obediente. Si lo dijo antes, ¿cómo no va a ser ahora en este tiempo? La obediencia es primero. Pues por eso es que yo le decía, usted sabe si es obediente o no. Entonces, ¿de qué le sirve a uno sacrificarse? Claro, ahora, ¿qué sería un sacrificio, verdad? Venir aquí, viene a su privilegio, se presenta su privilegio, pero adentro está, mire que, ojalá que me pregunten algo, quiero que me pregunten por qué vine tarde ahorita, porque no quería venir. Y está, pero así, mire, y yo, ¿por qué no se puso el uniforme? Quiero que me pregunten ahorita por qué no vengo con el uniforme. Por decirle algo, ¿verdad? ¿Por qué? No quería servirle al Señor. Entonces, por gusto fue el sacrificio. Mejor hubiera sido obediente a Dios. Decirle, Señor, perdóname. Estoy enojado, Señor. Mejor voy a ir a la casa, a tu casa, Señor, a buscarte. Perdóname. Así tenemos que ser. Que a veces se hace la obra de Dios indolentemente. Y la Biblia dice acerca de aquellos que hacen indolentemente la obra de Dios, dice, no retrocedas la espada, dice. Maldito el que retrocede en su espada, dice. De aquel que hace indolentemente la obra de Dios. ¿Qué está diciendo? Que los van a matar. Aquel que no hace bien la obra de Dios, aquel que no lo hace con amor, que no lo está haciendo bien, el Señor va a sacar la espada. Y cuando el Señor saca la espada es de preocuparnos. Hasta el burrito aquel. Hasta el burrito dijo, ¿por qué me pegas? ¿No estás viendo que ahí está el ángel con la espada desenvainada y tú no te das cuenta? Profeta, entre comillas, ¿verdad? Hasta él se dio cuenta. Entonces, iglesia, nosotros debemos de, antes de sacrificarnos, ver si somos obedientes. Porque de nada sirve el sacrificio si eres desobediente. Ahora, si eres obediente, todo sacrificio que tú hagas, vale la pena. Vale la pena. Ok, dígale a su hermano, vale la pena, dígale. Dígale a su hermano que tiene ahí a la par. Mire, este era el que leía ahí el hermano Sergito. El otro principio bíblico es que por la obediencia de Cristo fuimos justificados. Dice Romanos capítulo 5 y verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, dice, los muchos serán constituidos justos. Pero, qué bendición es este verso. Porque entonces nuestra justificación no depende de mi obediencia. Porque si dependiera de mi obediencia o de la suya,
estamos perdidos. Dígale a su hermano, estuviéramos perdidos. Nuestra justificación depende de aquel que obedeció, que fue obediente, que hizo todo lo que tenía que hacer. Nuestro amado Señor Jesucristo cumplió, hizo todo lo que tenía que hacer, y ahora usted y yo podemos ser llamados justos porque Él es justo. Vino y nos justificó, quiere decir de que Él dijo: los voy a lavar con mi sangre, están limpios, y como yo soy justo, yo los declaro a ellos justos también. Y de repente uno se da cuenta y dice: pero yo no soy justo, Señor, yo robaba, yo soy mentiroso, soy mal hablado, Señor. Pero en esa voluntad del Señor vamos cambiando. Cuando tenemos ese encuentro verdadero con el Señor. Mire, el ejemplo más cabal que le puedo poner aquí es el de Zaqueo. Ladrón, era traidor, todo lo que usted quiera. Y le dice el Señor: quiero ir a tu casa. Y le entra a su casa, y cuando está la presencia del Señor en su casa, yo creo que él andaba así como tigre enjaulado, para no, de un lado para otro. Y le dice: Señor, mira, si le he robado a alguien, dice todavía, mira, si él sabía que había robado, les voy a reponer 4 veces. La presencia de Dios se vio reflejado en él. Y entonces, al que era injusto, se volvió justo por la presencia del Señor Jesús. Vamos más adelante, porque quiero por lo menos darle los principios. Creo que tengo uno más. Mire esta: la obediencia tiene que ir de aumento en aumento. No podemos ser obedientes hoy y mañana y pasado y toda la semana siguiente desobedientazos. No, tenemos que ser obedientes y obedientes y obedientes. Mire cómo dice 2 Corintios 16. Y estando preparados para castigar toda desobediencia. Es que para eso sí somos buenos, ¿verdad? ¿Cuántos están dispuestos a castigar al desobediente? Aleluya. Mire, aquí tengo mi chevetazo, mire, de hierro, tengo uno aquí. No, dice: estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Quiere decir que no haya nada que digan de ti que eres desobediente. Aquí igual, esto es igual al 100%. Cuando yo sea así, puedo venir y decirle al otro: ¿qué te pasa? ¿Por qué sos desobediente? A la esquina. No le puede decir así si usted es desobediente. Por eso debemos de examinarnos nosotros mismos. El mejor ejemplo es uno mismo, viéndose en el espejo. Uno se mira en el espejo y se ve, cuando sale, se le olvida cómo es, cómo va. Así dice la Biblia: no seáis hacedores olvidadizos de la palabra, que solo cuando conviene sacamos los versos y cuando no conviene, callados, ¿verdad? No. Entonces debemos de, y aquí la palabra esta, mire, esta palabra completa. Aquí esto nos habla de estar lleno. Una cosa que está lleno, por ejemplo, un vaso, ¿verdad? Permítame dibujarle un vasito aquí. Si hay un vaso que está vacío, uno le puede echar lo que quiera, ¿verdad? Aquí. Pero cuando está lleno, usted ya no le puede poner nada. Porque lo que pasaría es que se empieza a rebalsar. Ya no puede. Nosotros tenemos que estar llenos de Dios, llenos de la obediencia de Dios. Porque de lo contrario, un poquito de desobediencia nos va a echar a perder. A saber cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en el paraíso siendo obedientes. Hasta un solo momento hubo de desobediencia y se vino todo abajo. Por eso usted y yo tenemos que cuidarnos. Hijita, si me puedes ayudar. Entonces, por eso usted y yo debemos de cuidarnos, que nuestros pasos sean bien puestos. No caminen sobre arena movediza. No caminen sobre puentes de esos, ¿ha visto esos puentecitos de madera? Y que cuando uno se para están haciéndose así. No caminen en esos puentes, hombre. Sino que tenemos que aprender a que nuestros pasos sean firmes y seguros, aprendiendo de la obediencia, aprendiendo en el Señor de la obediencia. Ok, sí, hasta ahorita iba a empezar el tema, pero entonces será en
el próximo miércoles, primero Dios. Pero ¿no le gustaría a usted en esta tarde examinarse? Yo creo que a esta hora usted ya se examinó. Si usted cree que necesita dejar de ser desobediente y empezar a buscar ser obediente delante de Dios. Obediente con Dios significa obediente con sus padres, obediente en su casa, obediente en la escuela, obediente en todo lugar. No solo en un lugar, en todo lugar. Si usted cree, si Dios le habló y si usted desea realmente ser obediente, póngase de pie, levante sus manos al cielo y dígale: Señor, dame de esa fresca unción, Señor. Es lo único que necesito, Señor. Solo necesito de esa fresca unción para poder agradarte en todo tiempo, Señor. Mira a tu pueblo, Señor, que esta noche, poniéndose de pie, Señor, te dice: Señor, aquí está mi vida. Aquí estamos delante de ti, Señor. Anhelamos obedecerte en todos los aspectos de nuestra vida. Que no haya ningún aspecto de tu obediencia, Señor, que dejemos pasar, sino que todo lo podamos lograr para agradarte, para que un día podamos irnos contigo, podamos ser arrebatados, Señor. Oh, sí, Señor, gracias. Gracias, Padre. Pido que esta palabra que fue sembrada en cada corazón, Señor, lleve fruto abundante a tiempo y aún fuera de tiempo. Eso dígale: Señor, quiero ser obediente en todo tiempo, Señor. Quiero ser obediente, Señor. Por favor, ayúdame. Dame de esa fresca unción, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús.